Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Escuchando de Película, el programa radial de cine súper internacional. Mi nombre es Adolfo Gorosito y toda la semana les traigo las últimas novedades del mundo del cine. Esta semana no solo vamos a tener muchas noticias, sino que esta edición nos significará el regreso después de 6 meses de ausencia. En el programa de esta semana vamos a hablar de Sombras Tenebrosas y todos los otros nuevos proyectos de Tim Burton. John Travolta vuelve a dar que hablar por su vida personal. Se da a conocer la lista de nominados de los MTV Movie Awards y te voy a decir dónde votar. La tercera parte del Código Da Vinci ya entró en producción y el tema final va a estar dedicado a un resumen de la entrevista que tuvimos con Gustavo Hernández, director de La Casa Muda, la original uruguaya, en donde no solo hablamos de la película, sino también el remake americano que le acaban de hacer a la misma, la cual ya ha pasado o está a punto de pasar por muchos de nuestros países en los próximos meses. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa nuevamente. Nos llevó 6 meses llegar a esta edición, pero les aseguro que volví para quedarme. Si sos uno de los fans viejos del programa, creo que hay mucho de lo que hablar desde la última edición y en algún momento prometo hacerlo, pero por más que estuve tentado a empezar el programa de esta manera, creo que esta no es la mejor oportunidad para hacerlo, ya que asumo que más de la mitad de la audiencia que nos sintoniza es nueva, así que ni sabrían de lo que estoy hablando, a la vez de que se aburrirían, ya que vienen a escuchar este programa para enterarse de cine y no de mi vida. Por más que les adelanto que en breve estaré hablando de las dos cosas al unísono, ya que en la actualidad estoy desarrollando un documental que, al menos en parte, se basa en la pequeña experiencia que me tocó vivir. Así que espero generar noticias en este aspecto, en este programa y en todos los de cine, en todos los meses que se están viniendo. Ya que estamos, quiero agradecer por acá a algunas personas que me ayudaron en todo este tiempo e hicieron este primer programa posible. Y prometo hacer esto corto, pero mil gracias. Primero a Dios, después a mi familia completa y gente como Karen Ortega, Santiago Vitale, Diego Pelufo y toda su banda, Andrés Dibono, Lorna González, Gay Cheruben y un montón de gente más de la que me debo estar olvidando ahora, a los cuales deben estar más que ofendidos, a los cuales desde ya les estoy pidiendo perdón. Entre ellos, algunos de mis fans y muchas de las radios que me emitían, la mayoría de las cuales están siendo parte de este retorno. Entre ellas, Radio Innova, que me hizo un tributo en mi ausencia que aprecio muchísimo, a la vez de que la persona que me lo hizo también me hizo una entrevista la semana pasada, que fue la primera que di con respecto a esta vuelta. Así que muchísimas gracias a Fernando Juanicó del programa Nada Personal de Radio Innova. En el caso de que quieran escuchar esa entrevista, la van a poder encontrar tanto en mi nuevo canal de YouTube, que es youtube.com/gorositotv, o entre los links de la semana de mi página, que es www.gorosito.com. En el caso de que les guste lo que escuchan ahí, el programa de Fernando sale todos los domingos a las 21 horas de Uruguay en radioinnova.com.uy. Muchísimas gracias, Fernando, por esa entrevista. Y les cuento que esta primera edición está siendo escuchada en 25 radios alrededor del mundo, en casi todos los países que salíamos antes y algunos nuevos como Luxemburgo o República Dominicana, los cuales son un placer tener como parte de esta cadena. Y creo que después de 6 meses me llevaría como 10 programas ponerme al día, ya que me perdí muchísimas cosas, como todas las películas de fin de año, los Oscars o mismo de Avengers, aunque creo que de eso de todas formas vamos a terminar hablando la semana que viene. Y hablando de Avengers, les cuento que hice un comentario para la película, el cual como siempre van a poder encontrar en mi canal de YouTube, pero como les decía, en mi nuevo canal de YouTube, al que espero que todos se suscriban, que es youtube.com/gorositotv, Gorosito con mi apellido, la letra T y la letra B, en donde desde ahora voy a empezar a poner todos los nuevos contenidos del programa. Todo lo viejo quedó en el original, el cual todavía existe, y no lo cambié porque realmente sería un dolor demasiado grande hacerlo, pero todo lo que esté haciendo a partir de ahora lo voy a poner en ese canal, así que te recomiendo que te suscribas para que estés al tanto de todas las novedades del programa. Ahí no solo van a poder encontrar mi crítica para The Avengers, sino que también dejé la crítica para Votos de Amor, Batalla Naval y Sombras Tenebrosas,
además de la versión larga del tema final de esta semana, que como les decía en la intro va a hacer una entrevista con Gustavo Hernández, el director de La Casa Muda original, la versión uruguaya de la que ahora Hollywood le hizo un remake bajo el título Silent House. Pero como dentro del programa no tenemos tanto tiempo, tuve que hacer un resumen de 20 minutos de la misma para dejarlo en el segundo bloque. Pero lo cierto es que esa entrevista se nos terminó yendo a muchísimo más de una hora. Así que, en el caso de que quieras verla completa, puedes ir tanto a mi nuevo canal de YouTube, que te reitero es youtube.com/GorositoTV, o a www.gorosito.com, que como siempre sigue siendo mi página oficial, en donde entre los links de la semana vas a encontrar un link para escuchar esta entrevista completa, además de todas las otras informaciones que ponemos de las diferentes noticias que damos como parte del programa. Creo que tendría muchísimo más que decir y que contarles, pero tenemos todos los programas que se vienen para eso, así que sin más, así pasamos a las noticias de esta semana. Extra, extra, read all about it. Las noticias de la semana. Dependiendo de dónde vivas, ya se ha estrenado Sombras Tenebrosas, la última película de Tim Burton, o al menos estará a punto de hacerse, película que les anticipo que no me gustó mucho, y si quieren saber un poquito más al respecto van a poder encontrar mi comentario de la misma entre los links de la semana de www.gorosito.com, y lo cierto es que al día de hoy están en el medio de la campaña publicitaria para la misma, y como siempre pasa, esto no solo lo usan para hablar de la película específica que están promoviendo, sino que también lo usan para hablar de otros proyectos que tienen en marcha, en este caso de él no solo como director, sino también como productor, cosa a la que se está animando cada vez más. Lo primero que nos va a llegar de su mano va a venir en calidad de productor, ya que estuvo trabajando en Abraham Lincoln, el cazador de vampiros, un título que suena medio raro en el caso de que todavía no lo hayas sentido, pero que es parte de una oleada de películas de monstruos ambientadas en el pasado, muchas de ellas basadas en libros famosos del mismo nombre que tuvieron un éxito comercial inesperado. Tanto lo tuvo este como por ejemplo Sensatez, Sentimientos y Zombies, ya que créanlo o no, eso es un libro de verdad que a la vez también está teniendo una adaptación cinematográfica que va a llegar dentro de muy poco a las pantallas. Entre los links de la semana de www.gorosito.com le voy a dejar los dos trailers subtitulados de esta adaptación que está haciendo Tim Burton para que lo vean, además de dos detrás de la cámara y hasta una presentación del mismo Burton para todas estas cosas, y por lo que se entiende de ellos parecería que la historia se trata de que Lincoln se dedica a cazar vampiros en su juventud porque le terminaron matando a la madre y se habla de tener una patria propia o algo por el estilo. Pero al menos en la única sinopsis que terminé leyendo dicen que él tendrá que enfrentarse a estos vampiros para que no tomaran el poder de los Estados Unidos, cosa que es media contradictoria entre sí, por lo que me fui a ver cuál es la sinopsis del libro en el que supuestamente están basando esta historia, y ahí se habla de que él tuvo muchos problemas personales con los vampiros, no solo porque le terminan matando familiares, sino porque también él se da cuenta que la esclavitud tiene que terminar, no porque los negros ya estén siendo abusados, sino porque en realidad los que están comprando a los negros no es para tenerlos de esclavos, sino que son vampiros que lo quieren para comerlos. Lo que no sé qué tan bien parada deja su imagen, la verdad. Pero sea como sea, terminan mezclando también algunos otros elementos de la historia para crear esta fantasía, como por ejemplo que termina siendo ese amigo de Edgar Allan Poe, el cual también sabía de la existencia de estos seres. Y no solo estoy seguro que esto tendrá como consecuencia que muchos niños hablen de las aventuras de este presidente antes de volcarse a la política, perdiéndose más de un examen por consecuencia de esto, sino que también me da la impresión de que lo van a tomar casi como un superhéroe, más que otra cosa, aprovechando el estilo visual que tiene su director, el cual hasta ahora todo lo que ha agarrado lo ha hecho muy pero muy bien, y para ser sincero no sé qué es lo que va a terminar saliendo de esto. Puede ser la mala idea que todos los que sentimos el título por primera vez nos imaginamos, o algo de antología,
casi que repitiendo la experiencia que acabamos de tener con Batalla Naval, pero realmente solamente el tiempo nos terminará diciendo eso. Después de esto, alrededor de octubre, dependiendo de dónde vivas, nos estará llegando la próxima película de él como director, que será otra de estas muestras de stop motion, al estilo de El extraño mundo de Jack o El cadáver de la novia, siendo la primera experiencia que él va a tener dirigiendo algo de esto solo, ya que la primera que nombré solamente la produjo y la segunda fue una codirección, lo que a la vez también va a calificar como una rareza por derecho propio, ya que va a ser un remake, por llamarlo de alguna manera, de un corto que él hizo a principio de su carrera, el cual demoraba más o menos media hora y grabó en blanco y negro, siendo algo más bien apuntado para niños, teniendo por ejemplo a Sofía Coppola como parte del reparto. Y por lo que se ve acá, va a repetir la historia del niño que pierde el perro, pero lo trae de nuevo a la vida, con los mismos métodos que utilizó el Dr. Frankenstein, en algo que definitivamente va a ser para niños, ya que Disney ha metido la mano por ahí, a la vez de que lo están promocionando como algo del director de Alicia en el País de las Maravillas, no porque sea lo mejor de él, sino porque es lo único que el público al que está apuntado esto podrá haber visto. Esta versión también será en blanco y negro, aunque esta vez lo van a hacer en 3D, siendo la primera vez que se intenta algo así, más allá de que este 3D va a ser convertido no original, cosa que no sé si vaya a funcionar, ya que el gran problema que tienen las películas en este formato es que no se pueden apreciar en el caso de que la pantalla esté medio oscura, y acá, y en todo lo que él hizo, por lo general tiende a hacerlo. Pero asumo que lo van a hacer así y después si llega a quedar mal le echarán la culpa a las salas de que no ponen los proyectores al máximo, como siempre terminan haciendo. En el reparto va a estar Winona Ryder en el papel que interpretó Sofía Coppola en la primera, cuando esta última se terminó dando a conocer haciendo el papel de la hija de Al Pacino en El Padrino 3, la cual terminó reemplazando a Winona. Miren las vueltas y las venganzas que tiene la vida. A esto le seguirá Big Eyes, donde solamente va a estar produciendo, lo cual contará la historia de una pintora de la vida real que en los 50 se hizo famosa, pero después tuvo muchos problemas legales con su esposo, dado que él decía que todas las cosas que ella había pintado en realidad eran obra de él, por lo que estuvo mucho tiempo en las cortes tratando de recuperar lo que era de ella, teniendo a Reese Witherspoon y Ryan Reynolds en el reparto, y por ahora esto es todo lo que se tiene confirmado para él en el futuro, pero por supuesto no es de lo único que se habla que estará haciendo, aunque creo que el dato más curioso que se puede sacar de acá es que de todo lo que acabo de decir, ni Johnny Depp ni Helena Bonham Carter tienen nada que ver en esto, cosa que creo que no pasa hace demasiado tiempo. Entre las posibilidades que está manejando se encuentra otra película de stop motion que de nuevo estaría adaptando la historia de la familia Addams, la cual va a estar escrita por la misma gente que le hizo Ed Wood, dándole un nuevo giro a la historia, que por supuesto todavía no se ha aclarado por dónde venga la cosa, a la vez de que está tratando de sacar adelante otra versión de Pinocho, que si todo se diera como uno esperaría, terminaría saliendo al mismo tiempo que la versión que está haciendo Guillermo del Toro también de este personaje, con lo que en el 2012 se puede terminar dando lo mismo que pasó este año con Blancanieves, teniendo al menos 2 películas de Pinocho, o posiblemente 3, ya que se está planeando The 3 Misfortunes of Geppetto, o Las 3 malas suertes de Geppetto, que vendría a ser una precuela del cuento en el que está basada la vida de este viejito, que termina contando al títere que se termina convirtiendo en Pinocho, e increíblemente tanto esta última como la versión de Pinocho de Tim Burton tienen a Robert Downey Jr. como posible candidato para encabezar el reparto, por lo que parece que no quedan muchos actores en Hollywood. Y el último rumor que se está manejando es la segunda parte de Beetlejuice, cosa que definitivamente tiene sus años, y no después del éxito creo que hubieran hecho una secuela automática. Ya hace años que se viene hablando de esto, hasta sentí muchas veces de que había un guión llamado Beetlejuice va a Hawái que andaba rondando por ahí, pero ahora se tiene uno que están tratando de producir, por más que las cosas no están para nada claras, ya que en un primer momento se había dicho que esto era un remake que no tendría a Barton como parte del mismo. Y ahora se está diciendo que no solo los personajes vuelven, sino también muchos de los actores originales que los interpretaron, por lo que tendría que ser más bien una secuela,
a la cual Barton parece que no solo le va a dar su bendición, sino también su ayuda, aunque de pasar esto no va a ser a corto plazo. Personalmente, él es un director que me encanta, pero como que a mediados de los 90 empezó a hacer cosas que no estaban tan buenas, llegando a su punto más bajo con la del Planeta de los Simios. Y si bien ahora acaba de tener su éxito más grande con Alicia en el País de las Maravillas, creando una avalancha de adaptaciones de estos cuentos, yo no la considero una de sus mejores obras, más allá de que en realidad no está mala. A la vez que ninguno de estos planes lo veo con posibilidades de ser lo que lo haga levantar cabeza, por lo que solo me resta esperar que esté equivocado, ya que es un tipo que sabe hacer muy bien las cosas, a la vez que es uno de los pocos directores que tiene sello propio, pero parece que cuando su ex, Lisa Maré, lo terminó dejando, se llevó su talento con ella, por lo que no me sorprendería que la bruja de Sombras Tenebrosas contara con ella como inspiración, porque en este caso las similitudes se acercan demasiado a la realidad. Esto puede sonar a broma, pero John Travolta recibió no una, ni dos, ni tres, sino al menos 4 acusaciones de acoso sexual en las últimas semanas por parte de ex masajistas, y resulta que todos son hombres. El primero dijo que fue contratado por un anuncio en un diario donde listaba sus servicios a $200 la hora y no sabía que el mismo Travolta era quien estaba reclamándolo. Este lo fue a buscar en su auto y lo llevó a un hotel, pasando a desnudarse y acostarse en la camilla semi-erecto. Y según dicen, por la primera hora se limitaron al masaje, pero después Travolta le empezó a acariciar la pierna, le tocó la cola y después el pene, con lo que él dijo que los favores sexuales no eran parte del servicio, pero aparentemente Travolta siguió insistiendo y cuando vio que el otro no le iba a dar una mano, se la empezó a dar él mismo, pasando a masturbarse, con lo que el otro se fue, no sin antes recibir el doble del sueldo horario, con una sarta de epítetos de despedida por parte de John. Al llegar a su casa, llamó al abogado y presentó una demanda por daños y perjuicios por $2 millones, a lo que el abogado de Travolta no solo respondió contrademandándolo a él, sino también a el abogado que lo está representando. Ok, hasta acá no es la primera vez que este tipo tiene acusaciones de esta índole. Por más que está casado con una de las tipas más lindas de Hollywood, siempre se dijo que tiraba para ese lado y si bien no está mal el ser gay, ya que en realidad al día de hoy casi que está de moda, el hacer esto con quien sea es meterle los cuernos a la mujer. Digo, en el caso de que siquiera haya pasado, lo que de haberse dado está mal, aunque no sé qué tan justificable sea esta demanda cuando lo consiguió a través de un diario por este precio. No creo que alguien que solo masajee los hombros cobre eso. A la vez que si a mí alguien me toca la pierna, me basta para acabar la cosa ahí. No es que necesite todo el resto, pero también hay que ponerse en la piel del tipo, porque en este caso hasta decir que sos medio cholulo también es defensa. Lo cierto es que al otro día apareció otro masajista que dijo exactamente lo mismo, y en este caso, según él, hay pruebas y testigos de por medio, y resulta que no solo se fue con el mismo abogado, sino que pide también la misma suma, y si creen que es poco original, el abogado de Travolta también dijo que esto era mentira. Un par de días después, el masajista de un crucero dijo que también había pasado por una experiencia similar cuando Travolta le ofreció $12.000 por sexo, cosa que terminó reportando a sus supervisores, los cuales no le creyeron, lo encerraron en su camarote y apenas tocaron tierra pasaron a despedirlo. Y el último, o al menos el último por ahora, es un empleado de un hotel al que parece que le habrían prohibido la entrada a Travolta por mucho tiempo, ya que alrededor del 2000 iba asiduamente, solicitando cada vez un nombre para que lo masajeara, y parece que se le fue la mano con más de uno, al punto de que ninguno del staff del hotel quería agarrarlo como cliente, con lo que llamaron a este otro tipo, que está poniendo la demanda para que haga el servicio, pero corrió con la misma suerte, por lo que el hotel lo declaró persona no grata hasta al menos el 2008, aunque desde ese momento parece que no ha vuelto de todas formas. ¿Será gay? No lo sé. Y como dije, no creo que sea el punto. Lo reprensibles son los cuernos, sea con quien sea o por el motivo que sea.
Además de desperdicio de semejante mujer que aún con los años que tiene se ve mucho mejor que la mayoría de las tipas de 20, por lo que es un crimen que anda buscando algo más por ahí cuando tiene eso en casa. Pero bueno, hay gente para todo y estoy seguro que en la mayoría de los casos tuvo suerte, tanto de que le hicieron el favor como de que no abrieron la boca. Lo cierto es que por ahora, más allá de las alegaciones, la cosa va bastante bien, porque el primer tipo que lo acusó terminó cagándolo, ya que, según él, las cosas pasaron en California y Travolta presentó fotos que lo situaban en New York ese día, que está al otro lado del país, por lo que el abogado lo descartó como cliente, aunque todavía tiene los otros 3 para defenderse. Sea lo que sea, creo que la moraleja de esto va a ser que si sos bisexual, hacete masajista, no solo porque la vas a pasar muy bien, sino porque también vas a ganar muchas propinas. La metralleta. Yo no soy mucho de las entregas de premios, para ser sincero, por más que tomo los Oscar como el evento del año, los Globos del Oro no son más que un punto de referencia y creo que nunca vi una ceremonia completa, pero algo que siempre miro es los MTV Movie Awards, no porque sean relevantes o me interesen los ganadores, sino porque es casi el último lugar que queda para que muchas películas que le gusta a todo el mundo al menos tengan una nominación a algo, ya que las pocas premiaciones que había en este estilo, como por ejemplo los Blockbuster Awards, han ido desapareciendo y por más que esta ceremonia esté cada año peor, al menos podés soñar que se llegue a hacer justicia. En lo que tiene que ver con las nominaciones, la cosa anduvo bastante bien, ya que Los Juegos del Hambre, que parece ser la heredera de la saga Crepúsculo, se llevó 8 nominaciones, pero la que la igualó es Damas en Guerra, lo cual es una grata sorpresa al menos, a la vez de que la de Crepúsculo solo está nominada a 2 cosas, lo que te hace pensar que si el mundo no se acaba este fin de año, tal vez no sea tan malo. Como todos los años, ponen categorías nuevas y hasta en este cambiaron el nombre de una, ya que Mejor Villano se llama ahora Dirtbag, que es algo así como mugre. Entre las nuevas está Mejor Transformación a la Pantalla y Momento que te revuelve el estómago, además de las clásicas como Mejor Beso o Actuación Cómica, que increíblemente este año no tiene ni a Jim Carrey o Adam Sandler entre los nominados. En el caso de que quieras votar por todas o algunas de las categorías, les voy a dejar el link para hacerlo entre los links de la semana de www.gorosito.com. Todo lo que tenés que hacer ahí es tener el Facebook a la misma vez prendido para que te pueda reconocer. Y si me dejan decirles, por más que supuestamente el voto es secreto, yo lo terminé haciendo en una sola categoría y fue Mejor Pelea, mi voto yendo a Warrior, ya que es una película que me encantó y al menos en mis tiempos este tipo de premiaciones servía para darle cosas a películas como esta, que no pueden ser reconocidas en otros lados, así que si me ayudan con el voto será más que apreciado. La entrega de los premios será el 3 de junio y acordate que los ganadores se eligen por la votación que tienen en línea, así que si no estás votando por los Juegos del Hambre o Crepúsculo, tu voto es necesario. Se confirma que The Lost Symbol o El Código Da Vinci 3 está en producción. Hace un par de años salió el libro, pero su producción estaba trancada debido a que Ron Howard, director de las 2 primeras, no solo estaba ocupado en otros proyectos, sino que también decía que de hacerse dudaba que estaría al frente de ellos. Lo cierto es que la cosa se dio así nomás, ya que se anunció que esta producción ya está en marcha, pero él solo estará haciendo las veces de productor, teniendo como reemplazo a Mark Romanek, director de, entre otras cosas, Nunca me abandones. En la actualidad están trabajando en el guión después de que su propio autor dijera que no estaba interesado en adaptarlo y se espera que Tom Hanks vuelva a retomar el papel, por más que todavía no ha firmado nada. Y ya que empezamos este bloque hablando de Tim Burton, también vamos a darle la chapa a él, porque en medio de las ruedas de prensa que está haciendo actualmente para presentar Sombras Tenebrosas acabó en Japón, y cuando estaba saludando a los chinitos desde el escenario, no entiendo muy bien cómo, pero perdió el balance cayendo para atrás, pero se salvó del porrazo de su vida, porque de la nada apareció un asistente que llegó a atajarlo haciendo el blooper un poco menos estrepitoso. En el caso de que se quieran reír un poco, les voy a dejar el link para ver este video entre los links de la semana de www.gorosito.com.
Según dicen acá, como que lo hizo a propósito, pero sinceramente viendo su cara lo dudo seriamente, ya que si esto no pasó en serio, su lugar tendría que estar delante, no atrás de la cámara. It's over, Johnny. It's over. El tema final. Esta semana, como un regalo especial, después de haber estado ausentes por tanto tiempo, tenemos un tema final para la historia, ya que enfrente mío tengo a Gustavo Hernández, director de La Casa Muda, pero la original, o sea, la uruguaya, con el que vamos a estar hablando, entre otras cosas, de su película, cómo se le ocurrió la idea para hacerla y cómo ha cambiado su vida a partir de ella. Pero más que nada nos vamos a centrar en el remake americano que le acaban de hacer a su film, que no solo es un honor para la película en sí, sino que también es el primer uruguayo que alcanza esto. ¿Cómo andas, Gustavo? Un gusto, felices acá con esta entrevista. Y bueno, esperando a ver estas preguntas. Ok, muchísimas gracias por la entrevista. Empecemos por el principio. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacerla y cómo evolucionó la cosa de un concepto de siquiera hacer una película a esto de tiempo real sin cortes? Y la idea surge a partir de que con el productor Gustavo Rojo teníamos muchas ganas de hacer un film. Y bueno, él es un gran fanático del género de terror y me propuso hacer esta ópera prima a través del género de terror. Yo me gusta, pero no soy un fanático y la verdad que dudé un poquito, pero bueno, quedó esa semillita ahí plantada y después de una semana ya empezamos a pensar en ciertas historias que nos habían contado. Y a partir de ahí, bueno, se empezó a elaborar lo que fue el guión y nació el concepto de miedo real en tiempo real, que fue un poco el eslogan de la película y el leitmotiv, ¿no? El concepto general de lo que movió y de todo lo que pasó desde Cannes hasta la remake americana. ¿Y cuánto llegó su proceso? O sea, se les ocurrió la idea de hacer una película de terror, pero después, ¿cómo llegó a este concepto que nadie se le había ocurrido antes? Llegó de una forma casi hasta accidental, si se quiere. Yo cuando Gustavo Rojo me dice, bueno, vamos a hacer una película de terror, él tenía $8.000 que podía invertir en un auto, si iba a cambiar el auto en realidad, o hacer una película de terror. Entonces, bueno, eligió hacer una película de terror y se arriesgó en cierta forma ese dinero. Y yo le decía que desde mi lado, del lado de la realización, yo también quería arriesgar, ¿no? Si hacíamos una película que tenga un toque de experimentación. A partir de eso empezamos a pensar y bueno, nace lo de ¿por qué no hacemos en una única toma donde el miedo de la protagonista sea tan real que uno cuando la ve, ¿no? Tome esos miedos ajenos como propios. Eso es el eslogan básicamente, miedo real en tiempo real, sale a partir de ahí, de no quebrar el espacio ni el tiempo, ¿no? De que todo ocurra en 70, 80 minutos, ¿no? En los últimos 80 minutos de esos cuerpos que se encontraron en la casa. Me imagino que ahora se puede comprar un Ferrari cada uno. No sé si un Ferrari, pero no, realmente como inversión fue también para el productor y para todos los que trabajamos en la Casa Muda, económicamente, no nos podemos quejar. Nosotros nunca habíamos pensado que podía ser exitosa la película, simplemente lo hicimos porque queríamos hacerla y porque nos encanta y somos fanáticos del cine. El equipo humano eran todos amigos que estaban relacionados con el cine, pero que el 99% de las personas no tenían, del equipo no tenía un largometraje arriba, o sea, casi todos debutamos con la película, excepto el fotógrafo Pedro Luque, que ya había hecho otra película, pero después todos éramos nuevos en esto y lo que hicimos fue divertirnos. Después vino todo lo que vino y para nosotros fue todo un regalo, fue una sorpresa y hasta el día de hoy, ahora me acaban hace 10 minutos de decir que va a representar a Uruguay en el Festival de Luis Buñuel. Wow. Entonces
La película la hicimos en el 2009, hoy estamos en el 2012 y continúa en festivales, continúa girando. Hace poquito, bueno, lo de la remake, así que es lo que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es como cuando nosotros le hacíamos la cartita a los Reyes, ¿tá? Y bueno, vos ponías, quiero una pelota de fútbol, y de repente te traían una bicicleta, mucho más de lo que vos esperabas. Y eso es un poco lo que nos pasó a nosotros con la Casa Muda. Le pedíamos que se pudiera exhibir en los cines de acá de Uruguay, y de repente fue el Festival de Cannes, se vendió a más de 40 países, pues se hizo por primera vez en el cine uruguayo. Históricamente se hizo una remake americana, que es algo bastante impensable para nosotros. Entonces, siempre realmente agradecidos y felices de lo que se logró. El gran golpe de suerte, por llamarlo de alguna manera, fue que Cannes te terminó llamando para exhibir la película en su festival. ¿Cómo se dio eso y cómo llegaron hasta vos? ¿Cómo se enteraron de la existencia de la película? Bueno, nosotros fue bastante particular, en realidad. Creo que también tuvimos un golpe de suerte porque esto es una película totalmente independiente, ya te digo, hecha con un grupo de amigos, 3 actores, una sola casa, 4 días de rodaje, algo mínimo de presupuesto. Y lo que hicimos fue, esto se filmó en diciembre de 2009, y en enero de 2010 hicimos un teaser trailer y lo subimos a YouTube, y también lo desparramamos por diferentes páginas web o blogs de terror. Entonces, bueno, el tráiler estaba armado de una forma bastante atractiva, que se empezó a reproducir por la web casi inmediatamente, y un día a los 5 o 6 días, cuando quisimos darnos cuenta, bueno, estaba absolutamente en todo internet, y empezaron a llamar los estudios de Hollywood. Empezó a llamar a Warner, Sony, Spyglass, bueno, diferentes estudios. Donde, bueno, querían ver la película para comprar los derechos de la película, y lo que nos ofrecían todos en este caso era que el original no podía salir a la luz. Es decir, ellos compraban la película en su totalidad y hacían con la original, la guardaban en un cajón, para hacer la remake. Nosotros, yo quiero que también veas la situación nuestra, ¿no? Decimos, un grupo de amigos, ¿no? Con cero pretensiones económicas, sino con pretensiones artísticas. Y bueno, que venga un estudio tan grande y te diga, bueno, nosotros te compramos esto por tanto dinero, por muchísimo más de lo que nosotros invertimos, obviamente. Ya era una oferta tentadora. Pero en ese momento, un jurado de Cannes nos envió un mail que había visto el tráiler y que le parecía muy interesante la propuesta, si queríamos presentarlo en el festival, ¿tá? Que estaba en etapa de selección. Entonces nosotros ni siquiera habíamos tenido tiempo para terminar la película. Nos faltaba el color, nos faltaba trabajar el audio, nos faltaba varias cosas. Y le dijimos, mirá, la película no está terminada, tenemos una maqueta. Bueno, manden la maqueta. Y bueno, mandamos la maqueta, y ese año se presentaron 3.000 películas y quedaban 15. Y nos dicen, bueno, que la Casa Muda había quedado seleccionada, y eso fue, para nosotros fue una de esas noticias que cuando, yo me acuerdo que estaba solo cuando me la dicen por teléfono, y quedé choqueado, empecé a gritar como un loco solo, y llamé a mi mujer y le conté, y mi mujer lloraba por teléfono. Fue una noticia. Mejor que tener un hijo. Fue una noticia increíble. No, fue hasta parecido en realidad, porque también creo que para todos los que trabajamos en la Casa Muda es un hijo para todos nosotros. Que seguimos educando, seguimos acompañando, ¿no? De alguna forma. Entonces, eso nos permitió a nosotros una puerta increíble, estar en el festival más importante del mundo, con una película uruguaya, con una película de género de terror, algo que no se da todos los días. Nos permitió, bueno, entrar al mundo del cine. Y las propuestas, ahí obviamente que dijimos que no a la propuesta americana, porque
se nos daba el sueño del pibe, de decir, bueno, vamos a estar en el Festival de Cannes, vamos a mostrar la original, el camino real de lo que tiene que ser una película, es que mostrárselo a la gente lo que hicimos, en el error o en el acierto. Estamos en el festival más importante, entonces rechazamos las ofertas de Hollywood porque nosotros no queríamos que se encajone en la película, simplemente queríamos que tome su rumbo natural. Y bueno, y allá en Cannes nos fue muy bien. Tuvo una repercusión impresionante. Yo te cuento una cortita que en el estreno estábamos muy nerviosos y habían se hacen 2 estrenos, para la crítica y después para la gente. La gente era en la noche y la crítica era en la tarde. Entonces yo estoy caminando por la Rambla, ¿no? Junto con el fotógrafo, y de repente veo una cola de gente a las 2 de la tarde con un sol impresionante, y yo digo, pero la gente está loca, ¿cómo va a hacer una cola a esta hora? No sé qué. Y me dicen, pero es para la Casa Muda. Y yo cuando me dijeron que es para la Casa Muda, ¿cómo va a ser para la Casa Muda? Empezaste a repartir agua en la cola. Claro, todo era impresionante, toda la gente, quedaron 60 personas afuera en una sala de 600. Y bueno, eso ya ahí cuando estaba toda la crítica en la sala, yo estaba muy nervioso y no pude entrar, me acuerdo, porque era el Día de la Madre, y me acuerdo que llamé a mi madre desde Francia y a mi abuela, y me dice, pero vos no estás en la sala. No estoy en la sala, no puedo entrar, vieja, le decía. Y nada, tengo un recuerdo que después sí, a la noche tenía que entrar porque tenía que hablar. Ajá. Entonces, ese día cuando fue como un examen, fue increíble, porque hablar de lo que fue la experiencia, como estamos hablando ahora, y después ver la película, y fue la primera vez que vi la película terminada, ajá, con todo el sonido, en una pantalla de 35 milímetros. ¿Y ahí estabas más preocupado por ver la película o más preocupado por ver la reacción del público a la película? Y ambas cosas. Quería ver cómo había quedado, porque obviamente que yo la película la había visto muchas veces, pero en una pantalla, y no teníamos el sonido terminado. Entonces ahí en Cannes sí estaba, y pues todo se terminó un día antes. Fue como llegar con la película y ya ponerla, fue una carrera básicamente. Y fue una emoción tremenda, porque me acuerdo cuando terminó, bueno, la gente empezó a aplaudir, se paró, y fue de esos recuerdos que uno tiene que son imborrables, la verdad. Es una experiencia increíble. Pensando en lo que me trajo acá, pasando al remake, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo te lo propusieron? ¿Te dieron algún tipo de control u opinión sobre el producto final? ¿O simplemente te compraron esto como un producto y lo hicieron ellos? Te compran esto como un producto, o sea, lo compraron el concepto, ¿tá? El guión, pero ellos tienen la última palabra. Ellos pueden modificar como modificaron, o sea, agregaron personajes y modificaron en ciertas partes de la trama, y tienen total libertad de hacerlo. Yo siempre digo que las remakes hay a veces que no son necesarias, pero hay visiones de otros directores que pueden aportar mucho al original. Entonces me parecía que era interesante ver la visión de otro director sobre nuestra obra, y de un director aparte, o en este caso una dupla, que hizo Open Water, que fue una película que tuvo su repercusión dentro también de un presupuesto muy limitado, y fue una ópera prima, y bueno, y ganó también algunos premios y tuvo una distribución interesante. Entonces, me parece que siempre es bienvenido cuando hay otro ángulo, ¿no? de la noticia, o en este caso en el audiovisual, donde uno agarra tu obra, la transforma, la enriquece o no importa. Por lo menos yo lo que veo es que las intenciones siempre estuvieron y fueron muy positivas, y eso a todo el equipo, como siempre, cuando nosotros sellamos con la firma el contrato, era una cosa que no podíamos firmar. Claro, era una cosa increíble, porque estábamos firmando un contrato histórico para el cine uruguayo, y un contrato que nos abría o le abre las puertas al cine uruguayo para nuevas propuestas. Es decir, Uruguay ahora está parado de una forma de que existimos por lo menos, ¿entendés? Y por primera vez en la historia Hollywood agarra una historia uruguaya, ¿no?
de un grupo de amigos y la lleva a la pantalla gigante con 2.200 copias en Estados Unidos. Es una cosa de loco. Págate. Y cuando lo firmaste, ¿tuviste algún tipo de control? Digo, o sea, ¿te avisaron de los cambios? Yo sé que vos no viste la película, yo tuve la oportunidad de verla y es mucho más parecida que diferente. Definitivamente es prácticamente lo mismo, pero hay algún cambio, como por ejemplo bien decís, un personaje femenino que no aparecía en la tuya. ¿Te avisaron de eso y colaboraste de alguna manera? Nos avisaron, nos dieron el guión para leer a ver, nosotros, es lo que te digo, ellos tienen el control de la película y lo que pasaba era que teníamos comunicaciones, algunas sugerencias que nos pedían, pero de cómo resolvíamos ciertas cosas nosotros en la película, que ya habíamos pasado, habíamos salteado un obstáculo y que ellos de repente querían ver cómo nosotros lo pudimos resolver para cortar el camino, simplemente. A nivel de la luz también, a Pedro Luque habló muy frecuente con el fotógrafo para ver cómo resolvía ciertos climas. Ahora, la última palabra siempre la tienen ellos y nosotros no nos quisimos meter en lo que es la visión de ellos, porque realmente es una cosa totalmente distinta, es una cosa distinta lo que ven el público al que ellos se están dirigiendo. El público americano es muy diferente al público latino y hasta al europeo, ¿no? Los tiempos que se manejan son diferentes, es lo que yo también te decía, nosotros... pero el original tuvo éxito en todos lados, no importó sí, dónde. pero nosotros siempre fuimos de sugerir con la Casa Muda y la remake de repente, por lo menos en el guión, muestra más de lo que sugiere, ¿se entiende? Hay como diferentes ópticas, ¿no? O encares en la realización de la película, pero no digo que esté bien o que esté mal, simplemente son diferentes y en la diversidad me parece que está al gusto, o sea, de ver diferentes propuestas, de que yo estoy seguro que va a haber gente que va a decir me gustó mucho más la remake y otros que van a decir me gustó mucho más la original, y eso es parte del cine y eso está buenísimo. En Rotten Tomatoes, que es como un promedio de todos los críticos que hay en Estados Unidos, a tu película le dieron un 73% de aprobación y a esta 44%. ¿Te hubieras esperado esto o hubieras esperado un producto más parecido al tuyo, por lo menos en aceptación de la crítica? O por ser un remake, capaz que ya la consideran mala para empezar. Yo no sé si hay también prejuicios. Yo, realmente no, me sorprenden estos números que me estás diciendo. A mí, en lo personal, es un halago, obviamente, que el 75% de la crítica le dé como una película positiva y me sorprende, sí, un poco que haya un promedio bastante bajo en la remake. Uno nunca sabe cómo se mueven estas cosas y nada, yo no puedo opinar todavía de la remake hasta no verla. Realmente sí tengo como toda la cocina y hasta allegados míos que la vieron y todo y me comentaron varias partes, como también me comentaste vos. Y nada, espero que la semana que viene, la otra, ya poder verla, porque realmente tengo curiosidad de verla. Yo me estaría muriendo de la gana. Claro. La última pregunta, y esta puede que sea la más difícil, así que te pido que seas lo más sincero posible. Sabiendo que la película es un poquito inferior a la tuya, eventualmente se va a estrenar en Uruguay. Primero, ¿tenés idea cuándo se estrena? No. O sea, porque hasta donde sé, solamente ha estado en el mercado americano, claro. Y como el estudio no es muy grande, la distribución va a ser complicada. Sí. Pero cuando salga acá, ¿la vas a terminar recomendando o vas a pensar que puede ser un producto inferior y le vas a tener miedo o querés que todo el mundo la vaya a ver o qué va a terminar pasando? Mira, yo realmente la voy a ver y en ese sentido soy muy honesto. Digo, si yo veo que la película, yo tengo una autocrítica sobre mi película y si veo que la película es superior, o sea, obviamente que voy a recomendar la película como recomiendo otras películas que no tienen nada que ver con el género o no tienen nada que ver con el círculo en donde yo me muevo. Simplemente cuando veo una película que me interesa y que tiene sus valores como película, me parece bueno recomendarla. Ahora, si la película realmente no llega a las expectativas que uno espera o simplemente es una mala película... No, hay capaz que la recomendamos porque yo lo hice mejor.
Yo realmente no puedo recomendar una mala película, o sea, un enemigo se la tengo que recomendar. Pero ojalá que no sea este caso, ojalá que no sea el caso de Silent House y ojalá que tenga una buena distribución acá en Uruguay, como lo tuvo la original, y no solo en Uruguay, sino en toda Sudamérica y en el mundo. Yo sé que la película en parte de Europa ya está vendida y a buenos territorios, entonces ojalá que ahora todo lo que sea en Latinoamérica también tenga una buena distribución. Y también hay que verla porque vos tenés ahí un porcentaje. Un porcentaje, así que... eso es verdad. Entonces lo voy a recomendar. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos que muy pronto estemos acá para tu segunda película también, para que nos vayas contando eso y muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias, realmente fue muy interesante la entrevista y me sacaste cosas que no se le había dicho a nadie. Págate, muchas gracias. Estamos bien. Así llegamos al final, será hasta la semana que viene a esta misma hora, por esta misma radio o por alguna de las otras de la cadena Gorosito. Si encontraste este programa empezado, te perdiste parte del mismo o lo querés volver a escuchar, siempre podés hacerlo en mi nuevo canal de YouTube, youtube.com/Gorosito TV, donde todos los lunes subo la grabación del programa de ese fin de semana para verlo en línea, o si no, siempre puedes ir a www.gorosito.com, donde no solo vas a encontrar eso, sino todos los programas y cosas que he hecho hasta ahora, sino también toda la información extra de las noticias que les cuento en cada programa entre los links de la semana. Acordate de suscribirte a mi canal de YouTube para que te llegue el anuncio de email cada vez que tengamos novedades en el mismo. Y ya que pusimos un tema especial al final del primer bloque, vamos a hacer lo mismo con el segundo. Acá tienen a The Foo Fighters cantando Walk, que creo que sin querer no solo la hicieron para mí, sino también específicamente para terminar este primer programa. Hasta acá las noticias de la semana, será hasta la semana que viene, que Dios me lo bendiga y ya no puedes decir que no sabías.